Hermanos, hoy día es el sexto mensaje de la historia. Hemos comenzado esto hace 6 semanas atrás y dijimos al comienzo de que si nosotros nos integramos a estos mensajes, íbamos a poder cubrir la Biblia en su totalidad, de cubierta a cubierta, y es algo bueno porque nos va a enseñar aún más de su palabra que tanto lo necesitamos. Hermanos, nosotros sabemos muy bien que en nuestras vidas van a haber situaciones donde vamos a enfrentar esas condiciones muchas veces con temor, cara a cara. No vamos a tener a veces sentimos un miedo, a veces no estamos seguros de cómo vamos a confrontar esa situación, cómo vamos a salir adelante, pero la verdad de las cosas es que hoy, más que nunca en la vida de nosotros como iglesia, es que necesitamos tener fe en el Señor. El famoso actor norteamericano John Wayne dijo una vez: aun cuando estamos muertos de miedo, debemos montarnos en el caballo. Hace años atrás, tuve un accidente de motocicleta muy peligroso. Tenía, creo, unos 15 años de edad. Andaba que creía que era Evo Knievel y dio una vuelta ilegal en la intersección principal en la ciudad donde vivía, y eso provocó que fuera chocado por un auto. El auto me pegó tan fuerte que con esta parte puse un abollo en el tanque de la gasolina y el auto me tiró de aquí hasta arriba de las escaleras, sin casco, sin protección, sin ninguna cosa. Me acuerdo que todos los muchachos ya habían salido de la escuela, entonces la calle estaba muy congestionada. Le di un free show a todo el mundo y gracias a Dios no me pasó nada. Bueno, mi esposa me dice que, bueno, ahora me explico por qué. Pero me acuerdo que la semana siguiente un amigo me prestaba una moto para que me subiera, y me acuerdo que literalmente estaba tiritando porque el miedo, el temor de lo que había ocurrido una semana anterior. Pero muchas veces el Señor nos llama a nosotros a confrontar esa situación en fe, sabiendo que aún que es difícil. Entonces, hoy día vamos a ver un poco más de eso. Pero antes de ver eso, vamos a hablar un poquitito de dónde hemos estado. Hemos estado por las 6 últimas semanas hablando del Éxodo, donde el Señor usa a Moisés para librar al pueblo de Israel de la esclavitud. Hemos visto que Dios los trajo al monte Sinaí, donde les dio los nuevos mandamientos, un nuevo pacto, y también vimos que en el libro de Números Dios se prepara para llevarlos a la tierra prometida. Es ahí donde hoy día vamos a comenzar y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Números, capítulo 10, versículo 12, nos da una sinopsis de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. El versículo 12 dice: entonces los israelitas salieron del desierto de Sinaí y viajaron de un lugar a otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Param. Muy significativo el hecho de que la Escritura nombre ese lugar, es de mucho significado. A lo largo de los capítulos 11 y 12, la gente se empieza a quejar continuamente, y Dios, sabemos de que lo había librado de la esclavitud, pero ellos seguían murmurando y quejándose de la situación. Usted conoce la historia. El pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto por más de 400 años. Y Dios llama a su siervo Moisés para que los saque de la esclavitud. Pero en ese proceso, el pueblo de Israel comienza a murmurar, comienza a quejarse, y nada le parecía bien. A veces nosotros también, hermanos, podemos caer en esa tentación. Le pedimos al Señor por algo, oramos por algo, Dios nos contesta, pero a veces a nosotros no nos gusta la manera que Dios nos da su respuesta y comenzamos a quejarnos. Y en todo esto nosotros vemos la paciencia de Dios.
Comenzamos hace 6 semanas atrás y creo que para mí, por lo menos, y yo sé que han habido grupos que se están juntando en la casa y a medida que hemos estado viendo las Escrituras y lo que ha estado sucediendo en la historia, nos estamos dando cuenta de que el denominador común en todo este asunto es la paciencia, la gran paciencia que Dios tuvo con el pueblo de Israel y lo tiene aún con nosotros. Dios es un Dios paciente, tan amoroso, tan lindo, tan precioso. Entonces vamos a ver un poco más de eso este día. La Escritura nos dice que el Señor le dijo a Moisés: envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Números capítulo 13. Ahora, 2 de esos hombres, Josué y Caleb, fueron los que trajeron un reporte que era de excelencia. Ahora, Dios les llama a ir a este lugar, los invita para que ellos exploraran el territorio que Dios ya les había prometido y les dice, en cierto punto les está diciendo: te voy a dar 40 días para que vayas a ver lo que te he prometido. Eso es paciencia de Dios. Te voy a dar 40 días para que explores todo lo que está enfrente de ti. Entonces, ¿cuál era la promesa que Dios les había hecho? La promesa era que Dios le iba a dar la tierra al pueblo de Israel. Dios le había prometido a ellos la tierra y eso es lo que iban a recibir. Vea conmigo Números capítulo 13, versículo 25. Vamos a leer algunos versículos. Números en el Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo 25. Algunos versículos nos dicen esto. Después de explorar la tierra durante 40 días, ponga mucha atención por favor. Los hombres regresaron, acuérdense que eran 12. Y dice que ellos le dieron un reporte a toda la comunidad en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. No solamente llegaron con un reporte, pero también trajeron prueba de lo que había en esa tierra. Este fue el informe que le dieron a Moisés, dice la Escritura. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante. Una tierra donde fluye la leche y la miel. Eso es un símbolo de prosperidad. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Entonces imagínense ustedes, le dan el reporte a Moisés y Aarón y también traen algo contundente, algo que prueba que lo que dicen es verdad. Y dice, sin embargo, el versículo 28 dice, sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Una frase muy significativa, muy significativa. Entonces ellos dicen a Moisés y a Aarón y al pueblo de Israel, hemos explorado la tierra por 40 días y es verdad. Lo que Dios nos dice con respecto a la tierra es verdad. Y dan 2 comentarios positivos. Dice que ahí es donde fluye la leche y la miel. Y no solamente eso, pero también traen prueba de eso. Mira lo que está creciendo en ese lugar. Yo cuando leo este pasaje, hay una incógnita en mí. Porque no puedo entender cómo es posible que un grupo de personas pueda ir a ese lugar y puedan ver la evidencia de la verdad de lo que Dios ha dicho y más encima traigan un fruto para comprobar lo que Dios les ha dicho y le den el reporte a esta gente dándole eso y después hacen 3 comentarios negativos. Dicen, el pueblo que habita es poderoso. 1, las ciudades son grandes y fortificadas. 2, hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac.
Entonces, la primera cosa que los espías hicieron fue dar un informe de la tierra. Es maravilloso, es un país sobreabundante, la leche y la miel fluye, o sea, la tierra es de abundancia, donde no falta absolutamente nada. Es tal y como dijo Dios. Todo estaba bien. Pero llegaron y le pusieron un sin embargo. En la versión, si usted tiene la misma versión que yo tengo, dice sin embargo. Eso en el lenguaje común significa pero. Pero. ¿Alguna vez usted ha hecho eso en su vida? Donde Dios le llama a hacer algo donde el Señor le ha dado a usted una promesa y después de un tiempo usted ora y le pide al Señor, y le pide al Señor, y le pide al Señor, y el Señor le contesta a usted y usted le dice, es exactamente lo que te estaba pidiendo, pero. Primero Dios los saca de un país que los había esclavizado y en el proceso ellos comienzan a quejarse. Ni siquiera habían visto la tierra nueva y empiezan bla, 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 bla. Ay, es que mire lo que Éxodo 14 nos dice. Dice, y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Y se ponen muy creativos. A veces nosotros también, cuando tenemos un complaining spirit, we become creative. Let me do it this way. Y hablamos inglés. Decimos inglés para que se vea más importante. Y dice, Moisés, ¿qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos. Algunos eran hispanos, eran latinos, algunos ahí. Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir sirviendo, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo, y mire, esto está, pero ahí podemos escribir un libro. Buena la frase, esta es buena la frase. Dice, es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Wow, está heavy. Se ponen muy creativos. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Una actitud de víctima increíble. Yo veo estos pasajes y digo, pobre Moisés. Pobre hombre. Teólogos dicen que más o menos entre 2,5 millones, 3. Y no eran todos judíos, había una mezcla. Habían egipcios que se vinieron también, nosotros en Chile decimos, se vinieron colados entre la... Entonces, la pregunta es, ¿iba a ser todo fácil? No iba a ser fácil. Escuche esto, si yo le leo esta escritura, dígame usted, ¿qué es lo que usted piensa cuando leo esta escritura? ¿Cuál es su actitud? Juan 16:33 dice, aquí en el mundo tendrás muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Es Jesús hablándole a los discípulos, cuando los discípulos estaban diciendo, hey, ¿qué va a pasar? Entonces Jesús le dice aquí, ya, mira, ten la certeza de que en este mundo tú vas a sufrir. Pero la segunda frase que él da es, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces la pregunta es primero, ¿usted se enfoca en esto nomás? Aquí en el mundo tendrá muchas pruebas y tristezas. ¿Eso es lo que se enfoca usted? O dice esto, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Dónde se va su atención? ¿Dónde se va su atención? ¿En lo que va a suceder, en la amargura, en la dificultad, o se concentra en la promesa de Dios? Porque esa es una promesa, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces la actitud que nosotros demostramos en tiempos de prueba siempre va a sacar a la luz la fe que nosotros tenemos en Dios.
Nuestra actitud en tiempos de dificultad va a demostrar lo que realmente somos en tiempos de dificultad. Lo primero que hacen es quejarse. Lo segundo que hicieron es creer el mal reporte. Mire lo que los 10 espías dijeron. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Entonces, la estatura y el carácter formidable de los anaseos era casi proverbiales. Dice que hasta existía un dicho que decía, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Escuche esta definición que un teólogo da. Los Nefelim en el idioma hebreo, en plural, que viene de Nafal, el significado es caer, y de ahí los caídos o los que hacen caer, son seres que se mencionan varias veces en la Biblia. Según en Génesis, serían los descendientes de los hijos de Dios, o sea, ángeles que dejaron sus puestos en el cielo, o más bien rebeldes. Y las hijas de los hombres, raza humana, que vivían antes del diluvio. En Génesis 6:4 podemos ver esto. Entonces, las Escrituras nos dicen a nosotros que estos hombres eran hombres gigantes. Que eran hombres enormes. Y mire lo que dicen dos de los espías que fueron a explorar la tierra. Dicen, entonces Caleb calmó al pueblo, lo tuvo que calmar. Después de que los 10 espías hablaron, él dice, la Escritura dice que él tuvo que calmar al pueblo, dice, delante de Moisés, y dijo, subamos enseguida y tomemos posesión porque somos capaces de vencerla. Caleb dice, con fe, dice al pueblo de Dios, nosotros podemos hacer eso. Caleb conocía el poder de las palabras para influir en la gente, por lo que él le dijo a la gente, cállense. Van a haber momentos, hermanos, en su vida donde usted va a tener que decirle a alguien, cállese. Porque todo lo que viene, todo lo que usted está recibiendo, todo lo que se está esparciendo alrededor de usted es negativo, es contrario a la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces van a haber momentos, y mi esperanza es de que cuando esos momentos lleguen, usted sepa hacerlo, hágalo bien. Hágalo bien. Pero van a haber momentos donde el Señor nos va a llamar a decirle a la gente, cállense. Josué y Caleb regresaron con un buen informe y dijeron, podemos superar. Esa situación no es imposible. Mire lo que Números 13 nos dice. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra el pueblo porque son más fuertes que nosotros. Y dijeron, esa es una tierra que devora a sus habitantes y todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. Donde vimos a los gigantes, a los descendientes de Anac. ¿Se acuerda en Génesis cuando tenemos la descripción de los ángeles? Es más, en el libro de Apocalipsis leemos la descripción de cuando Lucifer fue echado del tercer cielo y dice la Escritura que la cola del dragón arrastró 1/3 de los ángeles del cielo. Esos ángeles se convirtieron en ángeles caídos. Entonces, ¿era cierto el reporte que los 10 espías estaban dando? Habían gigantes, la tierra nos devora, parecemos nosotros pequeños saltamontes comparados con ellos. Sí, Señor, era 100% cierto. El reporte que dieron era verdad, era verídico, pero era solamente una parte de la verdad. Era solamente una parte de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todavía había otra parte que ellos no decidieron creer. ¿Qué sería? Que Dios es y era más grande que los gigantes. Pero el pueblo de Dios decidió creer solamente una porción de ese reporte. La Biblia nos dice que la fe tiene gran poder, ya que puede mover montañas.
Pero la falta de fe más el miedo es la fórmula de la ruina y también tiene gran poder. Puse una fórmula, no sé si la tenemos. Menos fe, más miedo significa ruina. Menos fe, más miedo significa ruina. Entonces, el no tener fe también tiene gran poder en nuestra vida. Proverbios 23:7 lo pone así: pues como piensa en su corazón, así es. Lo que nosotros creemos sobre nosotros mismos afecta significativamente lo que somos y lo que vamos a hacer en nuestra vida. Por eso a veces veo gente en la iglesia donde andan tambaleándose. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué pasa? Pastor, a mí las cosas no me salen bien y que no sé por qué. Y parte de eso es porque se nos ha olvidado o nunca hemos podido aprender quiénes somos en Cristo. Porque la Escritura nos dice que ahora somos una nueva criatura. Entonces, si no conocemos la identidad que nosotros tenemos en Cristo, vamos a tambalear. Por eso la Escritura nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una definición de la fe. Voy a brevemente meterme allá. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Si usted está tomando notas, no lo iba a hacer, pero lo voy a hacer. Creo que es relevante. Dice la Escritura: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces la Escritura nos dice que la fe es la confianza y la certeza que tenemos de las cosas que todavía no vemos. Entonces, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: te voy a dar esta tierra, y no solamente va a ser una tierrecita aquí nada más, va a ser una tierra con gran abundancia. Lo que el pueblo de Israel debería haber hecho era haber puesto su fe a trabajar. O sea, en ese momento ellos tomaron confianza de lo que Dios les dijo era verdad, y esa confianza los llevó a tener la certeza de que aunque no veían la tierra todavía, ellos sabían de que lo que Dios estaba diciendo era verdad. No estamos hablando, la fe no es I wish for this, I wish for that. ¿Cómo me gustaría que esto fuera realidad? ¿Cómo me gustaría que esto otro fuera? No. La fe, hermano, es tener la confianza y la certeza de que cuando Dios dice algo, Él nos está diciendo la verdad. ¿Qué es lo que puedo creer de mí mismo? ¿Qué es lo que debo creer de mí mismo? Debo creer que yo puedo hacer todo porque Dios me da la fortaleza. Esa es mi identidad. Los 10 espías dijeron: vimos a los gigantes y éramos como saltamontes. Se consideraban pequeños, dice la Escritura, e insignificantes. Sus enemigos lo vieron de la misma manera. ¿Por qué? Porque ellos se vieron en un estado natural. Mira, los gigantones, esos grandes, feos, peludos y hediondos. Y nosotros así nada más como unos saltamontes, chiquititos. Lo que estaban viéndose a sí mismos con los ojos naturales. Dios nos llama a vernos en Cristo. Y en Cristo yo puedo hacer todo, porque Él es el que me fortalece a mí. Entonces la actitud de estos israelitas, de los judíos, debería haber sido: sí hay gigantes, pero nosotros somos más grandes que los gigantes, porque Cristo está en nosotros. Pero a veces se nos olvida eso. Mire cómo el informe negativo afectó a toda la congregación. Dice: entonces toda la congregación levantó sus voces y clamó, y la gente lloró esa noche. Lo negativo siempre se esparce muy rápido. O sea, ¿se ha dado cuenta de eso? Se esparce. Lo negativo se esparce como una llama en un bosque seco. ¡Pum! Y se quema todo. ¡Pum!
Cuidado, hermano, con lo que sale de su boca. Cuidado. Cuidado con lo que le dice a sus hijos. Cuidado con lo que le dice usted a aquellos que trabajan con usted, a su familia. Y especialmente cuidado cómo dice las cosas entre nosotros los hermanos. Porque nosotros, hay gente nueva en la fe, hay gente que tiene poquitito, hay gente que se ha caído y se ha volvido a levantar. Y si nosotros no tenemos cuidado aquí, nosotros somos la iglesia. No venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo hablamos el uno con el otro. Porque podemos hacer que alguien se caiga por solamente nuestro hablar. Hace un momento hablaba con alguien y no estoy dudando y no estoy cuestionando la intención que muchas veces nosotros tenemos. Muchas veces la intención que nosotros tenemos es buena. Pero lo que sale de nuestra boca no es bueno. Entonces, la intención tiene que ser buena, pero lo que sale de nuestra boca también tiene que ser bueno. Cuidado, porque nuestra boca, nuestras palabras pueden levantar a alguien o lo pueden hacer caer. Entonces, la Escritura nos dice que el reporte fue un reporte negativo que hizo que la gente se desesperara como si estuvieran en un funeral sin esperanza. Oh, esta es la muerte. Oh, ¿para qué nos ha traído acá? El Señor ya no nos quiere. Él nos odia, se ha olvidado de nosotros. Y dijeron, vámonos a Egipto. Literalmente la Escritura dice que ellos dijeron que se fueran a Egipto. Entonces querían irse de nuevo al hoyo de donde Dios los había sacado. Entonces la situación parecía imposible, pero con Dios, hermanos, todo es posible. Todo. Yo no sé, a lo mejor usted está pasando por algo difícil en su vida en estos momentos. Acuérdese, con Dios a su lado, todo es posible. 2 espías dijeron, sí se puede. Mire la respuesta del pueblo con respecto a este reto de fe. Dice, Números 14, dice, sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Imagínense. Parece que estuviéramos hablando de gente que ni siquiera conoce y tiene una relación con Dios. Y ¿sabes? Y esos eran hombres de Dios. Y la iglesia dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Lo mejor que podemos hacer, ¿sabes esas piedritas que están ahí? Mira, aquí hay una más grande, toma esa. Y vamos a darles a esto cuando se den vuelta. Para que no sepan lo que le dio. Y dice la Escritura que entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? Sí, Dios es paciente. Pero hay un límite. Dice, ¿hasta cuándo me desprecia este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Sí, Dios es un Dios paciente. Pero llega un punto donde nuestra desobediencia puede llegar a un punto donde el Señor dice, ¿sabe qué? A esto los voy a deshonrar. Alguien puso una foto en Facebook de un niñito y pusieron un comentario y el niñito está en un toilet, en una ferretería. Y pusieron un comentario que cuando vas a la ferretería y ves a tu niño y te haces como que no es tuyo. Porque estaba haciendo sus necesidades en un toilet que no estaba trabajando. Cuando leí esa escritura, a lo mejor un poco, no es el mejor ejemplo, pero me pensé en eso, de que Dios llega a un punto donde Dios tiene el deseo en su corazón de, ¿sabes qué? Ya me tienen hasta la coronilla. Y es lo que estaba sucediendo. Entonces la gente tenía más fe en los gigantes, en lo que los gigantes podían hacer, que tenían fe en lo que Dios podía llegar a hacer. Se concentraron más en el problema que en la solución.
Les dio amnesia de lo que Dios había hecho cuando los sacó de Egipto, después de 430 años de esclavitud. Se les olvidó de las 10 plagas contra Egipto, se les olvidó de que muere el ejército que los perseguía en el Mar Rojo, se les olvidó de que la comida caía del cielo, se les olvidó que había fuego durante la noche y se les olvidó de que había una nube durante el día. ¿Cuál fue la consecuencia de esta actitud? Porque siempre habrán consecuencias de nuestra fe y de nuestra falta de fe. Siempre, siempre. Su actitud hoy día refleja el hecho que usted tiene fe en Dios o tiene falta de fe en Dios. 1. Todos los que tenían más de 20 años de edad murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. 2. Una jornada que solo tomaba unos 11 días se tornó en una pesadilla de 40 años. A veces, hermanos, nosotros andamos mal porque nos dimos una vuelta que no deberíamos haber dado. Nos desviamos y tomamos el camino. Gracias a Dios por el GPS. ¿Ah? Señor, te doy gracias por el GPS. Yo creo que a veces nuestra oración tiene que ser, Señor, ayúdanos a tener un GPS que está entonado contigo, un GPS espiritual que está entonado contigo. Señor, ayúdame. Yo a veces veo, a medida que oro, veo las faltas que yo tengo y mi oración después de eso, Señor, ayúdame a estar preparado con tu voluntad. Señor, ayúdame a que Leo Castro salga y que seas tú más en mi vida para que el GPS espiritual en mi vida esté entonado con lo que tú quieres. Porque no quiero darle una vuelta mala que me va a tomar como consecuencia meterme en una pesadilla. Y es lo que sucedió. El viaje de Egipto a Israel, la tierra prometida, era un viaje de unas 11, 12, 13 días. Pero estuvieron 40 años en el desierto y esperando a que se murieran los que ya tenían más de 20 años de edad. Imagínense, ¿ah? ¿Y cuándo se va a morir? Pero eso es a veces lo que sucede por nuestra desobediencia. Moisés tampoco pudo entrar a la tierra prometida. Entonces hubieron consecuencias muy, muy severas para este pueblo porque desobedecieron, no actuaron en fe. ¿Cuáles son algunos de los gigantes que nosotros enfrentamos en nuestra vida hoy? A lo mejor usted está pasando por una enfermedad, a lo mejor por alguna decepción, alguien en la familia, alguien en el trabajo, alguien que usted quería mucho, lo ha decepcionado, a lo mejor está pasando por una depresión, a lo mejor hay alguna adicción, hay luchas financieras, hay retrocesos en su trabajo, a lo mejor hay retos familiares o fracasos personales, por nombrar algunos. Pero Dios nos ha prometido darnos la victoria y ayudarnos a superar nuestros problemas. Esa es la promesa que tenemos en el Señor. Pero tenemos que creerle. La Escritura nos dice en 1 Corintios 15, dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A veces escucho personas en la iglesia decían, pastor, ¿sabe qué? Ando de victoria en victoria. Y qué lindo escuchar a alguien tener ese reporte, ando de victoria en victoria. Pero después yo veo la vida de esa persona y digo, wow, y ando de victoria en victoria, pero no puedo decir que ando de victoria en victoria con mi propio poder. Tiene que ser, la Escritura no nos dice cuando tú estás a solas o cuando tú estás dependiendo de ti. Dice que tenemos victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente, la victoria solamente viene a través de Jesucristo. Entonces, si queremos ser fuertes y valientes, debemos creer en las promesas de Dios. Si queremos experimentar la victoria de Dios en nuestra vida, debemos ser obedientes a su palabra. ¿Cómo podemos saber y creer de sus promesas si ni siquiera sabemos lo que sus promesas son? Alguien dijo que hay más de 7,000 promesas en este libro. Imagínese usted. Imagínese. Si queremos experimentar la victoria en nuestra vida, debemos recordar de que Dios está con nosotros. ¿Y qué gigantes ni qué 8 cuartos? Si el Señor está conmigo, ¿qué importa que hayan gigantes?
¿Qué importa de que me hayan dejado descansar en el trabajo? ¿Qué importa de que ahora no tenga lo que tenía antes? ¿Qué importa? Si yo estoy en la voluntad de Dios, Él me da la promesa de que Él va a estar conmigo. Y es a través muchas veces de los momentos difíciles en nuestra vida donde Él se manifiesta mucho más y nuestra fe se manifiesta como se debe manifestar. Imagínense que todo fuera bien, estuviera bien en nuestra vida, estuviera buena cuenta de banco, buena salud, buen trabajo, buena familia, buen carro, buen trabajo. ¿Quién necesita fe? Entonces Dios nos hace a veces pasar, son pruebas, hermanos, que pasamos en nuestra vida para que nuestra fe se fortalezca. Porque al final del día, todo lo que nos llevamos es eso. No nos llevamos nada más. ¿Cómo me gustaría, yo a veces digo, cómo me gustaría llevarme algunas cosas para el cielo? No nos vamos a llevar nada. Absolutamente nada. Pero nos llevamos la fe. Y recibiremos la recompensa que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, basado en la fe que nosotros hemos tenido aquí en esta vida. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos de una historia que pasó hace más de no sé cuántos años y años y años y años atrás? ¿Cómo podemos aplicar eso en el siglo XXI a una comunidad de creyentes que persigue al Señor Jesús con todo su corazón aquí en la ciudad de Reno, Nevada? No importa la ocasión, no importa el tiempo, no importa la situación, lo que sí importa es nuestra fe en el Señor. Entonces, si usted está pasando por algo difícil, sígale. Y si usted ya como que va a tirar la toalla, entonces dígale, Señor, necesito que tú me des la fortaleza que tú me prometes. La necesito ahora en estos mismos momentos. La Escritura nos dice que muchas veces nosotros no tenemos porque no lo hemos pedido. Amén. Señor, te pedimos que en este momento que tú nos des esa fortaleza, nos des esa promesa y de las que también se nos olvidan, Señor, que son muchas. Señor, te pido en el nombre de Jesús que esta historia que hemos leído, este grupo de gente que empezó a murmurar, a quejarse, a decir esto y lo otro, cuando tú estabas a punto de darles algo extraordinario, Señor, que nosotros no caigamos en esa trampa. Y si ya lo hemos hecho, te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que al arrepentirnos podamos cambiar de curso, irnos hacia ti, en vez de seguir en esa trampa, en ese hoyo, Señor, de quejarnos y de estar con todo el tiempo diciendo cosas que no son positivas. Te pido en el nombre de Jesús de que tú nos ayudes a ser un pueblo de fe. Que ser un pueblo, Señor, que sabe expresar su fe a través de nuestras palabras, y especialmente, Señor, aquí, entre nosotros y con nuestra familia. Danos tu fortaleza, Señor. Danos tu fortaleza. Qué lindo, Señor, que tú eres el Dios que nos da a nosotros oportunidades todos los días de poder cambiar nuestro curso y de ver qué es lo que podemos hacer para acercarnos más hacia ti. Yo te pido por cada persona en este lugar y por aquellos que nos escuchan, nos ven, Señor, a través de los medios sociales. Señor, imparte de tu espíritu, de tu gracia, de tu unción, para que nosotros podamos estar en tu voluntad. Y no llegar a un punto donde hemos hecho tanto daño que tú estás a punto de deshonrarnos. Queremos ser tus hijos. Queremos seguir en tu voluntad. Te pedimos, Señor, por tu fortaleza esta noche, por tu sabiduría, para esta iglesia, para cada persona que está aquí y para aquellos que nos ven. Señor, te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.